Les doy la bienvenida a este quinto video en donde vamos a seguir desarrollando la investigación penal preparatoria en el Código Procesal Penal Federal y nos vamos a introducir en este acto que es el más importante de esta etapa, el más disruptivo en cuanto a prácticas respecto a los sistemas mixtos, que es la audiencia de control de la acusación. Ya venimos viendo que la IPP se cierra o con sobreseimiento o con acusación. Cuando se formula acusación debe hacerse por escrito y el código prevé una sustanciación previa, que es lo que vimos en el video anterior, siendo que tras esa sustanciación previa se celebra esta importantísima audiencia de control de acusación. Es un instituto tan importante que necesitamos desarrollarlo en varios videos. En este primer video sobre audiencia de control de acusación nos vamos a centrar en dos cuestiones. ¿Qué pasa cuando alguno de los protagonistas en el conflicto no se presenta a la audiencia? Si esa audiencia igual debe ser celebrada o debe suspenderse. Y por el otro lado, ¿cuál es el rol del juez y cómo se desarrolla esta audiencia en sus pasos? Vamos a comenzar señalando que en el Código Federal, esta audiencia de control de la acusación, según la reforma que se hizo en 2018, se le encomendó a los jueces con función de revisión. Así lo establece el artículo 53, inciso E, y se trata entonces de un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción. Antes, en el código original, esta función se le atribuía al mismo juez de garantías que intervenía durante toda la IPP. La explicación de este cambio de magistrados que deben intervenir, por un lado la dio Rodolfo Urtubey, un senador que integró la comisión bicameral y que hizo el proyecto de ley que termina aprobado como ley 27482, señalando que estas cámaras de apelaciones iban a quedar desde alguna perspectiva con menos carga de trabajo porque en la dinámica de los acusatorios adversariales el número de impugnaciones se reduce y entonces se le reasignaba esta función con esta finalidad. Y por el otro lado están quienes van a deducir que están en mejores condiciones de ofrecer imparcialidad a este juez de revisión de la Cámara de Apelaciones, que no es el mismo juez de la IPP, que interviene tal vez en varias audiencias de la IPP y ya está en alguna medida contaminado con información del caso. Bueno, sea cual fuera la razón, esto se hizo así. Probablemente la explicación que yo le encuentro es que fue una manera de optimizar recursos de jueces, porque en el interior del país en ciertas jurisdicciones hay menos jueces federales de primera instancia, jueces de garantías, que jueces de la Cámara de Apelaciones, que nuclea a varias provincias. Salta y Jujuy tienen la misma Cámara, y entonces por ahí en Orán hay un solo juez de garantías, pero la Cámara de Apelaciones tiene 6 o 7 jueces. Entonces es una forma de multiplicar jueces. Sea cual fuera el motivo, esta es la norma. Tal vez, por ejemplo, para jurisdicciones como Capital Federal, esto será un problema porque va a haber menos jueces en las cámaras de apelaciones si no se amplían los staff que jueces de garantías. Entonces ahí la proporción se dará de manera inversa. La historia es que la norma previó esto y también contempla las grandes distancias que existen en la justicia federal en cuanto a jurisdicciones, y entonces el propio artículo 279, segundo párrafo, dice que cuando el juez de revisión que va a intervenir tiene asiento de su despacho en un lugar distinto al del juez de garantías, se puede hacer esta audiencia en forma remota y por medios audiovisuales. Aclara además la norma que si alguna de las partes opta por estar presente en la audiencia, va a poder estar en la oficina del juez de revisión que interviene. Con esto se soluciona en alguna medida estos problemas de grandes distancias que presenta el territorio nacional y los distintos asientos de los jueces de la justicia federal. En cuanto a esta audiencia, que es muy importante, hay estadísticas en Chile que recoge el CEJA, el Centro de Estudios para la Justicia de las Américas, que marca que para el 2006 el promedio de duración de esta audiencia era de 37 minutos y que para el 2014 había descendido a 16 minutos. Una explicación posible es que los litigantes adquieren destrezas y logran hacer estas audiencias con jueces que además también conocen este juego mejor, de una manera más expedita.
Otra explicación más preocupante, que es la que marca como un problema el CEJA, es que haya un riesgo de litigación automática. Y entonces, desde esa perspectiva, se pierda calidad en esa litigación. Lo que sugiere el CEJA es que las normas establezcan incentivos para la actuación intensiva del juez y que no se degrade con una litigación automática esta audiencia. Que esos jueces le exijan a los litigantes una litigación de calidad y resuelvan con resoluciones de calidad. Un problema que puede haber aquí es cómo en la justicia federal estamos organizando los colegios de jueces por compartimientos estancos. Los jueces de garantías integran un colegio, los jueces de la Cámara de Apelación integran otro colegio que es el Tribunal de Revisión, y los jueces de juicio se quedan solo haciendo juicios. Cuando no tenemos construcciones más horizontales, donde el mismo colegio está integrado por jueces que cumplen, según el caso y la asignación que le haga la oficina judicial, un día función de juez de garantías, otro día función de juez de revisión y otro día función de juez de juicio, puede llevar a que justamente estos compartimientos estancos no promuevan los incentivos para que los jueces actúen de manera intensiva. Por ejemplo, este juez de revisión va a terminar proveyendo la prueba, la admisibilidad de la prueba. Como él no va a hacer el juicio, ni este juicio por supuesto no podría hacerlo, pero ningún juicio, porque su función queda nucleada exclusivamente como juez de revisión para impugnaciones y audiencia de control de la acusación, la verdad que no tiene un incentivo para filtrar demasiada prueba y puede generar que toda la prueba que se ofrezca termine pasando al juicio. Y esto, por ejemplo, después termina con desistimientos en juicio de prueba, que era innecesaria por alguna de las partes, y consume agendas de los tribunales innecesariamente. Particularmente creo que es mejor hacer colegios horizontales donde todos los jueces cumplan todas las funciones según el caso. El concepto de juez superior que marcan los pactos, por ejemplo, para recursos, vendría dada no por una jerarquía, sino por una cuestión funcional, una superioridad funcional para el caso. Dicho esto, vamos a pasar a qué pasa cuando alguno de los protagonistas no se presenta a la audiencia, si esa audiencia debe igualmente celebrarse. Obviamente que si no va el juez, se tiene que suspender, es un sujeto esencial, es el que dirige esta audiencia. Por supuesto que lo que vamos a tener es un problema de agendas, porque estamos teniendo que reprogramar audiencias, que no está bueno, pero la audiencia se debe suspender. Cuando quien no asiste es la víctima, por supuesto que también la audiencia se va a celebrar, es un derecho que tiene la víctima, pero no es una obligación el asistir a la audiencia. Respecto del actor civil, ya nos metemos con partes. Si el actor civil no acude a la audiencia pese a estar notificado, la audiencia igual se celebra porque, bueno, es uno de los pocos protagonistas cuya inasistencia tiene prevista la consecuencia, y esa consecuencia está contemplada en el artículo 102, que va a decir que si no fue a esta audiencia a la que fue notificado, entonces se lo tendrá por desistido. Por supuesto que puede haber no asistido con causa justificada, lo que tendrá que hacer es justificar esa causa. Ahora, ¿qué pasa si el que no va es el querellante? También la audiencia igual allí se celebra. No hay una norma tan clara como la del 102, pero también hay una norma que lleva esta consecuencia, que es el artículo 86, porque marca que hay un desistimiento por parte del querellante cuando no formule acusación en la oportunidad procesal legalmente prevista. Ciertamente que el querellante va a presentar su acusación por escrito en el momento de la sustanciación, como vimos en el video anterior, pero esa no es la acusación que vale. Por supuesto que es un paso necesario para que pueda venir a acusar a esta audiencia, pero si no se presenta en esta audiencia, donde recién ahí se formaliza ante el juez y ante el imputado y su defensa la acusación, entonces es como que no ha presentado acusación en el momento procesal legalmente previsto. Por eso se lo tendrá por desistido. Por supuesto que también la norma va a señalar que puede haber una causa justificada
y además agrega que el desistimiento será declarado por el juez a pedido de parte. Ahora, si quien no va es el representante del Ministerio Público, bueno, hay opiniones encontradas. Por ejemplo, para Romero Villanueva, se supone que habrá un abandono de la persecución penal y un posterior desistimiento de la acción. Esta es la consecuencia que extrae. Aquí el código no marca cuál es la consecuencia y entonces la doctrina y la jurisprudencia se encarga de darle contenido. En lo personal, creo que debería suspenderse. El fiscal es un sujeto esencial, el Ministerio Público es un sujeto esencial. Por supuesto, podrá quedar sujeto a responsabilidad funcional, pero no me parece que la consecuencia deba ser el desistimiento de la acción y un consecuente sobreseimiento. Siguiendo con el resto de las partes, cuando no va el imputado a la audiencia, bueno, la dinámica que le otorgó la jurisdicción de Salta y Jujuy marca que igual la audiencia se debe suspender. La oficina judicial interpreta que por el tipo de planteos que puede hacer el imputado, y está mencionado en el 279, como que es quien inicia la audiencia junto a su defensa planteando cuestiones preliminares, entendió que era obligatorio que estuviera. En ese caso, si no acude, lo que puede pasar es que el representante del Ministerio Público pueda pedir la rebeldía. La rebeldía está prevista en el artículo 69 y va a decir justamente que será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin justificación. Como es citado por la oficina judicial el imputado, si no lo hace esgrimiendo una justificación, entonces puede ser declarado rebelde. El 69 sigue diciendo que la declaración de rebeldía y la orden de detención, en ese caso, van a ser expedidas por el juez a solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal y que esa declaración de rebeldía no suspende la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la presentación de la acusación. Con lo cual, bueno, se suspendería justamente en base a esta norma, porque la acusación se presenta en esta audiencia, más allá de que haya una acusación por escrito previa. Se ha dado una discusión en la jurisdicción de Salta de quién es el juez para decretar esta rebeldía pedida en esta audiencia por el fiscal, si la puede decretar el propio juez de revisión que está dirigiendo la audiencia de control de la acusación o si la debe realizar esa declaración de rebeldía el juez de garantías que interviene en la IPP. En este conflicto, particularmente en esta causa, en este caso del 2020, se terminó resolviendo quien quería resolver esa rebeldía no era el juez de revisión en esta audiencia, sino el juez de garantías. Una posibilidad es que se termine interpretando que la ausencia del imputado no impide la celebración de la audiencia, porque en el fondo es una audiencia técnica. Pero allí habrá una discusión. Ahora, ¿qué pasa si el que no va es el defensor? Obviamente ahí sí, la audiencia debe ser suspendida. Según Daray, también es de la misma opinión Romero Villanueva, quien considera que habrá un abandono por parte del defensor y entonces habrá que designar uno nuevo. Esto obviamente aplica dentro de esta lógica cuando estamos hablando de un defensor particular. Si es un defensor oficial, lo que pasará, creo, es que habrá responsabilidad funcional, pero podrá seguir siendo el mismo defensor. Ahora, hay una posición que está en las antípodas de la de Daray y Romero Villanueva, que es la de Rubén Chaya, quien dice que en este caso igual la audiencia se debe celebrar y lo que se entenderá es que no hay planteos ni prueba que ofrecer por parte de la defensa. Bueno, creo que esta solución es exagerada y peligrosa, pero es el problema que se da cuando los códigos no resuelven expresamente cuál es la solución para el caso. Y entonces, doctrina y jurisprudencia se encargan de llenar ese vacío. El último que nos queda es qué pasa cuando no va el demandado, y allí la audiencia igual se celebra. Esto surge de una interpretación del artículo 104, porque el civilmente demandado tiene que contestar la demanda y ofrecer prueba dentro de los 10 días desde que aquella le fue comunicada, en el marco de la sustanciación previa, que es la que vimos en el video anterior. Y porque además todo el tema de la demanda civil
y la contestación se rige por las reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dicho esto, respecto de qué pasa cuando algún protagonista no asiste a la audiencia, vamos a meternos en esta audiencia de control de la acusación, que es una audiencia extremadamente contradictoria, y así lo pone de resalto en esta publicación Leonel González Postigo. Marca que esta audiencia tiene altos niveles de contradicción, en tanto se busca que la información que se aporte pueda atravesar el control de la contraparte. Ese control es horizontal, de modo tal que, en base al principio de igualdad de armas, esta audiencia lo que busca es que las partes se controlen mutuamente y contesten lo que una dice sea contrarrestado por la opinión de la restante. Si no existe esa contradicción, el juez entenderá que sobre el punto no hay conflicto, no hay contradicción. Ahora, González Postigo se mete en cuál va a ser el rol del juez en esta audiencia y marca que la función del juez es central, que debe adoptar un rol proactivo y ordenador de las discusiones. Este rol proactivo es una diferencia esencial respecto del juez de juicio, que tiene que ser pasivo. Y tiene que ordenar las discusiones porque es quien conduce la audiencia y la dirige. Sobre esta misma lógica, Rosa Ascona, en esta publicación, va a decir que el juez tiene las funciones de conducir esta audiencia y tiene que decidir sobre las cuestiones que le son planteadas por las partes, marcando que esa decisión la tiene que efectuar con lenguaje claro y simple, que también les debe exigir a las partes, porque estamos en un sistema de audiencias donde el acceso a la justicia supone que lo que se discuta en las audiencias sea comprensible para las partes, que son los protagonistas centrales de esta audiencia. Y bajo esta lógica, el juez que dirige esta audiencia tiene poder de policía, con lo cual cuenta con facultades disciplinarias con relación a todos los presentes, siendo que también Ascona remarca el rol del juez activo que debe desempeñar en esta audiencia, y ese rol activo le permite realizar preguntas, le permite pedir precisiones y eventualmente les permite hasta solicitar la exhibición de algún material probatorio. Ascona concluye de que este juez, a diferencia del juez del juicio, es dinámico, que lo que tiene que lograr es que la audiencia se desenvuelva con tal soltura que él como juez pueda reconocer y eliminar cualquier escollo que pudiera entorpecer la normal ejecución del eventual juicio, o incluso directamente no habilitando el juicio, dictando una resolución desincriminatoria. Por otra parte, es muy, muy importante el que se sigan buenas prácticas en esto. Así lo pone de resalto Luis Camada en esta publicación, donde remarca que el nivel de las buenas prácticas forenses es tan o más importante que la normativa que regula el instituto bajo examen. Y señala que no hay que olvidarse la gran retahíla de fracasos y frustraciones ocurridos en ámbitos reglados por las mejores disposiciones. Podemos tener leyes que sean las mejores, pero si las prácticas forenses no cambian la cultura y son regresivas, realmente el cambio no se produce. Es una reforma que no termina surtiendo efectos. Es cosmética. Y en cuanto al tipo de normas, bueno, el 279, que vamos a seguir analizando en los próximos videos, establece muchas pautas, pero en los últimos párrafos marca algunas cuestiones que me interesa en este video resaltar. Por un lado, va a decir que el juez, en la conducción de esta audiencia, tiene que evitar que se discutan cuestiones que son propias del juicio oral y tiene que resolver exclusivamente con la prueba que le presenten las partes. En realidad, el juez no va a conocer otras, pero además, si intuyera otras, no podría producirlas de oficio. Por otro lado, marca que si las partes consideran que para resolver alguna de las muchas cuestiones que se pueden plantear en esta audiencia es necesario producir prueba, se puede producir prueba en la audiencia, de manera excepcional, por cierto, y la ley le otorga a la parte que la propone la carga de la producción. Y además,
como puede ser que necesite fuerza pública para cumplir con esta carga, si la necesita, se la pide al juez y el juez le tiene que brindar auxilio judicial. Por ejemplo, para traer un testigo por la fuerza pública. Finalmente, esta parte del 279 va a señalar que el juez tiene que resolver fundadamente todas las cuestiones en el orden que le fueron planteadas. Bueno, la norma, que vamos a ir desgranando en los próximos videos, es bastante rica en regulación, pero lo importante también, como dice Camada, son las prácticas forenses. Respecto de estas prácticas, Daray señala que la audiencia debe empezar dándole la palabra a la defensa, luego al Ministerio Público Fiscal y después al querellante. Esto es así porque el 279 empieza diciendo que imputado y defensor pueden plantear las cuestiones preliminares. Con una literalidad de la norma, esta es una posición correcta. Ahora Daray va a decir que si hay planteos, el juez podrá otorgar réplicas. Yo creo que más que el juez puede, es el juez debe, porque estamos bajo las reglas del principio de contradicción, es un sistema adversarial. Marca que la audiencia puede suspenderse, por ejemplo, para elaborar la resolución ante la complejidad de los planteos. Y también, por supuesto, marca que esa suspensión se va a dar si respecto de alguna de las cuestiones que se plantean se resuelve y hay impugnaciones. En ese caso, si esas impugnaciones tendrán que suspender la audiencia hasta que se resuelvan, y ahí quien va a resolver es otro juez de revisión, o sea, otro juez de la Cámara de Apelaciones, de modo tal que ahí hay un control horizontal. Un juez de la Cámara de Apelaciones resuelve y otro juez revisa esa resolución. Eso es con base en el artículo 53, inciso E. Ahora vamos a otra publicación interesante, que es la de Valderrama y Leticia Lorenzo, que trabajan esta audiencia de control de la acusación desde la perspectiva del Código Neuquino. Y sí, ellos marcan que tiene un valor muy importante el cuarto intermedio que puede darse en la audiencia. Para varias cuestiones, por ejemplo, la que mismo marca Daray, de que es para que el juez elabore la resolución, para elaborar una resolución de calidad frente a cuestiones complejas que se planteen en la audiencia, pero también, por ejemplo, para que las partes, si van a ir a juicio, terminen celebrando convenciones probatorias que no venían acordando. El juez en esto tiene, dentro de ese rol dinámico, esa actividad proactiva, estimular que el juicio se haga con la menor cantidad de prueba y encontrando los puntos en contradicción. Y cuando advierte que podrían celebrarse convenciones probatorias que no están ofreciendo las partes, puede, bueno, incentivarlas a que lo hagan y para concretarlas puede dar un cuarto intermedio. También, por ejemplo, si advierte que el caso es susceptible de una salida alternativa, que con esa salida alternativa se logra la paz social y la armonía entre las partes. Recuerden que el artículo 22 pone esta función de gestión de la conflictividad en cabeza tanto de los jueces como de los ministerios públicos. Ahora, sí marcan Valderrama y Lorenzo una diferencia con Daray, porque señalan que la audiencia tiene que empezar con la presentación de la acusación del Ministerio Público y de la querella. Y esta diferencia también la agregan diciendo que no solo empieza con la presentación de la acusación, sino con los fundamentos de la acusación. Tras ello, recién el juez, según ellos, va a consultar a la defensa si tiene alguna objeción. Claro, la diferencia puede estar basada en la distinta factura de los códigos federal y del Neuquén, porque el del Neuquén justamente marcan lo que Valderrama y Lorenzo señalan, que la audiencia empieza con la palabra de la fiscalía y la querella explicando la acusación y proporcionando los fundamentos, y recién allí la defensa toma la palabra para objetar esa acusación y la serie de planteos que puede hacer. No obstante, esta diferencia que es de cómo están construidas las normas, Leonel González Postigo termina coincidiendo con la postura de Valderrama y Lorenzo, no atándolo a un código, sino como regla general para una buena dinámica de este tipo de audiencias, y marca
que en la misma publicación que ya consideramos, dice que al comenzar la audiencia, el juez o la jueza le debe dar la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal para que detalle concretamente cuál es el hecho por el cual formula acusación. No necesita, según González Postigo, que la fundamente, simplemente que haga saber el objeto procesal, el hecho por el cual esta acusación se formule. Y más allá de la norma del 279, por lo menos esta es la lógica que en la práctica forense se adoptó, al menos en la jurisdicción de Salta y Jujuy, que creo que es una práctica correcta. Ahora, la misma Cámara Federal de Salta dictó en el mismo 2019, al poco tiempo de entrar en vigencia en su jurisdicción el código, una acordada que generó alguna polémica porque los jueces de la Cámara señalaron que para una mayor celeridad y un mejor desenvolvimiento de esta audiencia de control de la acusación, le exigían a la oficina judicial que cuando se sortee el magistrado, a ese magistrado, al notificarlo de la fecha de la audiencia de control de la acusación que debe celebrar, le remita los escritos a los que aluden los artículos 274, 276 y 278. El 274, recordamos, es el escrito de acusación fiscal. El 276 es el escrito de acusación de la querella o el escrito de la querella adhiriendo a la acusación del fiscal. Y el 278 es un escrito donde se pone una lista de prueba que van a ofrecer para el juicio, que básicamente rige para la defensa, porque las listas de pruebas que ofrecerá la fiscalía y la querella ya tienen que estar como uno de los requisitos de las acusaciones por escrito. Les decía que esta acordada despertó alguna polémica por esta idea un poco radical de que los jueces no pueden conocer nada antes de la audiencia, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el acceso a estos escritos de acusación pueden contaminarlo. Con el desarrollo y la puesta en práctica, hoy, por ejemplo, el Ministerio Público, que en algún momento cuestionaba esta acordada, por lo menos como algo que podía ser regresivo, por lo menos en la jurisdicción de Salta y Jujuy, no se lo ve como un problema, al contrario, permite que en serio esta audiencia se pueda hacer con mayor celeridad y mejor desenvolvimiento, porque los jueces que la van a llevar adelante de alguna manera ya la vienen preparando al analizar estas acusaciones por escrito y la prueba que ofrecen, y también si hay escritos del 278, que como dije, ese escrito donde está la nómina de los testigos y la prueba documental, ya va a estar en las acusaciones por escrito, pero la defensa también podría voluntariamente, cuando se la notifica de esto, de estas acusaciones, presentar ese escrito. Ese 278 dice ofrecimiento de prueba para el juicio. Al ofrecerse la prueba para el juicio, las partes presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes que deben ser convocados al debate y al juicio sobre la pena. Además dice, deberá indicar el nombre, profesión y domicilio, se indicará dónde está la prueba documental para que los jueces, en tal caso, la requieran o autoricen a la parte para que la obtenga. Como dije, este ofrecimiento de prueba ya va a estar en las acusaciones por escrito del fiscal y de la querella, pero podría ser que la defensa, como buena práctica, decida presentarlo en el plazo del emplazamiento, cuando la notifican en los 10 días que tiene la defensa para preparar esta audiencia de control de la acusación, puede voluntariamente ofrecer esta lista que le va a permitir a las contrapartes conocer qué prueba va a ofrecer y ya ir preparada la audiencia de mejor manera. Obvio que esto no es obligatorio, simplemente pareciese que es una buena práctica. Hay códigos que directamente exigen que esto se haga, el Código Federal no. Hasta acá hemos llegado con este video. Vamos a seguir desgranando este instituto tan importante y disruptivo como es la audiencia de control de la acusación. En el próximo vamos a ver
todas las cuestiones preliminares que pueden presentarse en la primera fase, siendo que cuando se superan esas cuestiones preliminares, se ingresa en una segunda fase, que podemos analizarla en dos pasos. El primero, que es la verificación de la acusación, donde vamos a ver que hay discusiones sobre qué tipo de discusión pueden darse, siendo que en la práctica muchas veces esta verificación de la acusación ya se efectuó en el marco de las cuestiones preliminares que planteó la defensa. Espero que este video haya sido claro para ustedes y los espero en el próximo. Los veo entonces, muchas gracias.